Creo que ha sido algo que ha sido un grito de los de abajo, ha sido un grito de los de abajo. Y que se haya producido ese grito demuestra, entre otras cosas, de que hay una falta de comunicación entre las esferas de poder y la realidad cotidiana de la gente. Bueno, Leonardo, ¿de dónde viene este grito del pueblo cubano que tú mencionas en tu texto? Y quería saber también si tú compartes ese grito. Mira, eh, antes de responderte quiero decir algo. En estos días he recibido muchas peticiones de entrevistas de muchos periodistas de distintas partes del mundo y preferí esperar a tener este texto escrito en el que reflexiono un poco más y con más tranquilidad, con más objetividad, con más información. Porque como sabes, la información de pronto aquí se hizo muy complicada, hubo un apagón digital, todavía hay. Y bueno, no podía materialmente, temporalmente dar tantas entrevistas y como habíamos comenzado esta conversación, pues bueno, decidí que a partir de este texto podíamos conversar. Mira, yo creo que esto que ha ocurrido en Cuba en los últimos días, especialmente el domingo 11 de julio, tiene muchas causas y ya ha tenido consecuencias y pienso que va a tener más consecuencias. Creo que es el resultado de una situación en la que se han juntado muchos factores de carácter económico, político, social, que de pronto confluyeron en un momento en el que es posible que haya habido, y es cierto que lo que ha habido, una campaña mediática para que se produjera este tipo de eventos. Es cierto que hubo gente que han sido pagados para que esto ocurriera. Es cierto que ha habido actos vandálicos, que, que es casi habitual cuando se producen este tipo de explosiones sociales. Pero también creo que es cierto, y lo digo en lo que he escrito, que nada de eso le resta razón al grito que ha dado una parte de la población cubana, que es un grito que se manifestó el domingo fundamentalmente, pero que ha continuado sobre todo a través de las redes, de la manera en que la gente han podido acceder a las redes con muchas opiniones, muchos criterios, a veces con desencanto, a veces con mucho pesimismo, con dolor por lo que ha sucedido. Creo que ha sido algo que ha sido un grito de los de abajo, ha sido un grito de los de abajo. Y que se haya producido ese grito demuestra, entre otras cosas, de que hay una falta de comunicación entre las esferas de poder y la realidad cotidiana de la gente. Porque en un país como Cuba, donde todo se sabe y todos sabemos que todo se sabe, que se haya podido producir un fenómeno así y que haya sido tan sorpresivo, es muy raro y demuestra que hay esa falta de información. Ha habido factores que han estado influyendo sobre todo esto. Estamos viviendo un momento de pico de la crisis de la pandemia, de la crisis epidemiológica. Después de todo un año en que estuvo muy controlada, muy bien manejada, de pronto en los últimos meses se ha producido un incremento de los casos y de las muertes, lamentablemente. Es cierto también que la presencia y el peso del bloqueo o el embargo, como se le quiera llamar, sobre la economía cubana es tremendo. Durante mucho tiempo, es cierto que se ha recrudecido en los últimos tiempos el mandato de Trump y sobre todo al final aumentó esa presión económica sobre Cuba y eso lo sabe todo el mundo. Un cubano que está en Miami y quiere mandarle dinero a su familia sabe que es muy complicado o casi imposible hacerlo porque existen estas regulaciones, estas leyes del embargo norteamericano sobre Cuba. Pero también hay que tener en cuenta de que en Cuba se está viviendo un proceso de devaluación de la moneda cubana que ha empobrecido a la gente no le alcanza el dinero, que hay una falta de productos de todo tipo. Aquí en mi barrio, el día que llegan las medicinas a la farmacia, se hace una cola de casi 2 cuadras y muchas personas no alcanzan a veces medicamentos que son necesarios para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, en fin. Y todo eso
fue creando, bueno, hubo apagones, se ha explicado cuál era la razón de esos apagones, pero el caso es que hubo apagones. A mí en lo particular me obligó, por ejemplo, a cambiar mi trabajo en mi computadora de mesa por la computadora portátil, porque se me iba la luz constantemente y no sabía si podía preservar mi trabajo. Y bueno, todo esto fue creando este caldo de cultivo sobre lo que ha sucedido. Y creo que la mayoría de la población cubana se ha visto afectada por esta situación, una gran mayoría de la población cubana. Y esto ha sido, bueno, esa expresión de ese descontento, de esa desesperación, porque, Keitel, hay algo que creo que es muy importante en una sociedad, muy importante en cualquier proyecto político, y es que la gente tenga esperanzas. Cuando un proyecto social, humanista, pierde la esperanza, algo no está funcionando bien, Y esa pérdida de esperanza ha funcionado mucho en Cuba hoy. Y hemos hablado de esto en la primera parte de nuestra entrevista. Una de las reacciones, de las más visibles y de las más dramáticas, ha sido la opción por el exilio que han tomado muchas personas, fundamentalmente gente jóvenes de Cuba, la mayoría de ellos bien preparados, profesionales muchos de ellos, porque no encuentran un espacio de realización. A veces se piensa, dice, bueno, es que quieren ganar más dinero. No, el problema es que también existe una sola vida para las personas. Y hemos vivido durante los últimos 30 años, la edad que tienen muchos de esos jóvenes, en una dilatadísima crisis económica que tiene sus altas y sus bajas, sus momentos menos dramáticos, pero los años 90 fueron muy duros y los años actuales se le parecen bastante en ese sentido, con características distintas. Podemos hablar de esas diferencias o no, pero el hecho es que se está viviendo un momento de profundas carencias, dificultades y todo eso durante tanto tiempo. Creo que la respuesta, y discúlpame si he montado aquí una especie de monólogo, pero es que creo que para poder explicarlo todo debo tener una cierta coherencia, que es difícil mantener esa coherencia en un diálogo, y por eso prefería también escribirlo. Que la respuesta a todo eso no puede ser volver a repetir consignas, no puede ser aplicar la fuerza, no puede ser medidas como este apagón digital para que la gente no se comunique. Creo que hay que dar soluciones, que es un momento en el que hay que encontrar soluciones. Yo no soy economista, no puedo ni siquiera imaginar en la situación actual de Cuba cuáles pueden ser esas soluciones, cuáles pueden ser los cambios que se puedan introducir. Pero es que se ha hablado de cambios durante muchos años, y los cambios llegan a cuentagotas o llegan de maneras a veces un poco extrañas, como fue este mismo proceso de unificación de las dos monedas, que el primer impacto ha sido ese empobrecimiento de la gente que te he hablado con la devaluación del peso cubano. Entonces, creo que tiene que haber inteligencia, que tiene que haber cordura, que tiene que haber mesura, que tiene que haber un sentido de una cosa muy importante, un sentido de que también puede estar en juego la soberanía del país. Eso es un argumento que está sobre el tapete siempre. Siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque suene a consigna, creo que es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Pero además de todo eso, hay que tener la voluntad de que haya cambios reales, que se resuelva. Mira, que en Cuba, después de 60 años, no haya boniatos. El boniato, como sabes, es ese tubérculo parecido a la patata que es muy popular en toda la zona del Caribe, que en Cuba, y que se cultiva muy fácilmente. Que en Cuba no haya habido boniatos, que no haya boniatos, demuestra que hay una estructura económica que no ha funcionado y que hay que revisarla o rediseñarla o cambiarla. No sé, porque te digo, no soy economista, no tengo la solución. Creo que ojalá haya alguien que tenga la solución, la diga y sea escuchado. ¿Cómo te ha parecido la respuesta de las autoridades cubanas, tanto en la calle como en los discursos, a esas protestas?
Mira, ha habido una respuesta que era previsible, que se parece mucho a las respuestas anteriores. También ha habido una, un pedido de movilización de las fuerzas vivas, de los revolucionarios, lo cual puede implicar un enfrentamiento entre dos grupos de personas en Cuba, porque al convocar a los revolucionarios excluyes a los otros. Eso también, y lo que se necesita, yo creo, más que nunca es la conciliación, esa vinculación de todos los elementos, y que todos esos elementos, además, esto es otra cosa muy importante, tengan la posibilidad real de sostener un diálogo. Yo leí hace unos días un texto que escribió Fernando Pérez, hace un par de días, el cineasta cubano más importante de los últimos 30, 40 años, donde decía eso. Yo confiaba en que fuera posible el diálogo, y el diálogo no se ha producido. Y creo que eso es muy importante. No puede ser que solamente se escuche lo que se quiere escuchar. También hay que escuchar lo que dicen los otros. Una última pregunta. En tu texto hablas de la necesidad de buscar no solamente una respuesta material, pero también una respuesta política, una solución política. ¿Cuál puede ser esa respuesta política? Mira, me vuelves a poner en una situación muy complicada, porque como mismo te dije que no soy economista, no soy político tampoco. Creo que ahí deben pensar los que tienen la conducción del país, o la posibilidad de influir sobre la conducción del país. En cualquier caso, no se puede ver solamente esto que ha ocurrido como una manifestación debido a esas carencias de que hemos hablado, a esa crisis económica, incluido el cansancio por tantos meses de vivir en confinamiento. Eso ha alterado todas las sociedades, y a la cubana, por supuesto, le tocó su momento de alterarse en ese sentido. Pero creo que tiene que haber una suficiente inteligencia para encontrar una respuesta no solamente material, sino también política, ideológica, de sentido a esto que ha ocurrido, para evitar que esto desemboque en enfrentamientos que pueden ser muy dolorosos pueden ser, en que signifique más represión para determinadas personas, en que implique la exclusión de otros por lo que hacen, y a veces lo que hacen es grave, pero a veces no es tan grave, o por lo que dicen, que creo que es, como hemos dicho, un derecho absoluto de las personas tener esa posibilidad de expresar su opinión, incluso en momentos críticos como el que estamos viviendo. Hay días que soy optimista, hay días que soy pesimista. Ahora en estos momentos tengo una rara mezcla de sentimientos, y lo que quisiera es que realmente los problemas de Cuba se resolvieran para bien, se resolvieran con todos, se resolvieran con una inteligencia que fuera capaz de evitar que los pensamientos más fundamentalistas, más extremistas, que promueven y se alimentan del odio, sean los que finalmente terminen ganando en esta contienda nacional que estamos viviendo. ¿Ves a tu país muy dividido estos días? No creo que un país muy dividido. Últimamente se han puesto de moda los países divididos. Estados Unidos votó 50 y 50. Perú ahora mismo lleva no sé cuántos meses tratando de definir quién es el presidente porque está dividido. No creo que sea el caso de Cuba. Fíjate que no ha habido un programa político alrededor de esto que ha ocurrido. Ha sido sobre todo ese grito de desesperación de que te he hablado desde el principio, lo que se ha producido. Y no creo que haya una conciencia de una división del país, aunque hay algunos que traten de fomentar esa división del país.